En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia nuestra exconcejal Luisa Fernanda Betancourt, la cual nos va a hablar un poco sobre el tema de la educación desde los años 80 hasta la actualidad. En estos momentos nos encontramos con Luisa Fernanda Betancourt, que nos va a hablar un poquito acerca de la educación entre los años 1986 y la actualidad. Bueno chicos, como ya pudieron ver en el museo, supe que estaban por allá. Me mostraron algunas imágenes muy interesantes que me imagino veremos durante el transcurso de este video. Pues esa época fue fundamental para el desarrollo principalmente de la educación rural. Sabemos que ya acá en el municipio habían dos instituciones educativas, que eran la de hombres y la de mujeres, la Juan 23, la Isabel Tobón. La Isabel Tobón manejada por monjas durante mucho tiempo y que posteriormente se integraron y siguieron funcionando. La Isabel Tobón siguió siendo mixta y la Juan 23 pues siguió también trabajando de manera mixta. Más adelante entonces, durante esa época ya se dio el proceso de eliminar la Isabel Tobón y eliminar de cierto modo la Juan 23, aunque la infraestructura de la Juan 23 siguió funcionando. Y se convirtió en Perla del Citará, sección A, y se creó la Perla del Citará. Ajá, muy bien, sección B. Pero también la zona rural, Betania está conformada por 32 veredas, según el esquema de ordenamiento territorial. 32 veredas, que la gente dice son 36, según las juntas de acción comunal, pero 40 con los parajes, entonces al final termina siendo un territorio mucho más grande. La Federación de Cafeteros, con la bonanza cafetera en esa época, dio algo muy importante, que fue la construcción de muchas escuelas rurales. Y esto fortaleció la creación de las escuelas rurales durante esa época. Acá en Betania en estos momentos existen 27 instituciones o 27 escuelas en 2 instituciones educativas, 2 son urbanas y el resto son rurales. En este momento nos encontramos en la guitarra, donde Sandra Milena Rendón nos va a contar un poco sobre la educación entre 1986. Por ahora estamos en el lugar donde ahora es un museo, el Museo Don Jesús María Restrepo, pero antes fue un lugar utilizado como escuela. Estamos hablando más o menos desde 1990. En 1990 llegué a esta vereda llamada El Pedral a vivir con mis padres y estudiamos en la escuela de Agua Linda, hecha y donada por la familia Marín, pero por las circunstancias en las que quedaba era muy frecuente que el río Pedral la rodeara con sus aguas cada que crecía y nosotros vivíamos siempre en constante peligro. Como podemos ver, hacia allá quedaba la primera escuela de esa vereda del Pedral. Entonces, en cierto día que el río la rodeó toda y nos quedamos allá encerrados, nada de clase, lo que se hizo fue pedir prestado este lugar, al cual don Orlando Betancourt accedió para que nosotros termináramos en aquella época la primaria. Esto fue en 1993. ¿Cómo era la educación? Casi igual a la de ahora, eran las guías, donde los niños siempre nos sentábamos, trabajábamos y las dudas que tuviéramos las consultábamos con los docentes. Pero ¿qué pasaba en aquella época? Éramos más poquitos y los docentes tenían mucho más tiempo de dedicarnos a nosotros espacios de explicación y de comprender muchas cosas más. Resulta que esta guitarra fue utilizada por muchísimo tiempo y al ver que no había una evolución en conseguir un nuevo lugar o construir un lugar para que los niños accedieran a un mejor espacio para la educación, don Orlando Betancourt donó el terreno en el que ahora está construida la escuela. La educación sigue siendo igual, sigue siendo por guías, pero ahora, debido a los avances que se han tenido y a los procesos a los que acceden los mismos profesores de avanzar en sus estudios, existen muchas más posibilidades y el apoyo claro que tenemos de las nuevas tecnologías, eso ha permitido que la evolución de la educación sea buena y avance. Para el año 1986
Como podemos ver, estas fueron las máquinas de escribir con las que en esa época se facilitaba la educación en nuestro municipio. Por medio de ellas podríamos escribir cartas y telegramas. Hablemos ahora de la educación, cómo ha sido en la actualidad, de 2000 hacia acá. Bueno, en la actualidad han pasado sucesos muy interesantes. Hablemos más o menos de el año que me dices, del 2000 a estos 20 años casi que vienen desde el nuevo siglo. Pues una de las cosas más importantes es que los países europeos se empezaron a interesar en este país, que se evidenció en todo el mundo a través del conflicto. El conflicto hizo retroceder bastante la educación rural, puesto que mucha gente salió despavorida de las zonas rurales, estuvo en las zonas urbanas y después en las ciudades. Entonces las escuelas rurales perdieron mucho auge. Y eso también unido a que se les ha hecho muy poquito énfasis en el tema de organización de la planta física. Entonces han estado como muy descuidadas. Por eso se ha perdido en gran parte la calidad educativa, teniendo en cuenta las dificultades de la infraestructura para poder estudiar. Entonces los niños tienen que estudiar muchas veces con goteras, otras veces con que se entran los murciélagos en algunas escuelas, como pasa, otras veces es que no hay acceso a wifi, no hay acceso a internet, no hay acceso a muchas herramientas que son fundamentales para el día de hoy. Eso ha hecho que se disminuya un poquito este proceso dentro de las escuelas rurales. Y otra cosa fue que con la llegada del transporte escolar, mucha gente dejó de estar en la zona rural estudiando y prefieren vivir en la ruralidad, pero debido a esas circunstancias que comentamos antes, venir en el transporte escolar y estudiar acá. Las entes internacionales entonces han visto esta situación, han visto que el campo se está quedando despoblado, que nosotros necesitamos del recurso del campo para poder vivir, y están intentando que los jóvenes vean en el campo una oportunidad también de hacer sus vidas y de seguirse desarrollando allá. Creo que en la zona de la Libia, si no estoy mal, y toda esa zona ya de todo ese sector centro de Betania, yo los distribuyo. El sector del Pedral es como el sector hacia los Farallones, la zona de Tapartoque es como también toda esa zona allá, y todo lo que es el sector centro, que son la Libia, la Ladera, toda esta zona. En el sector centro se desarrolló un proceso muy importante con una entidad europea que buscó trabajar con los jóvenes todo lo que tenía que ver con desarrollo del campo y educación especial a través de estos programas. Ese es un tema muy interesante que deberíamos estudiar más a fondo y que se desarrolló durante esa época. Ahora pues el avance de las tecnologías ha sido fundamental. Anteriormente, en los años 80, por ejemplo, se estudiaba jornada completa. Por la mañana, al mediodía los chicos iban a almorzar y por la tarde regresaban a estudiar. Ahora también se está intentando implementar, según las nuevas políticas, la jornada única. Muy bien, que Betania fue uno de los colegios que se escogió para la implementación de jornada única. No se ha podido hacer, principalmente por el tema de infraestructura, que es una de las principales debilidades de la educación. Sin embargo, Betania también fue escogida como una de las instituciones educativas para fortalecer el tema de las TIC, Colegio TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y tiene unas herramientas muy interesantes para desarrollarse, que podrían darle un valor agregado como a la educación que ustedes están recibiendo.